1 y 0 tenían planes de futuro aún más ambiciosos y no pensaban incluir en ellos el resto de los números. Mientras tanto, la tropa completa de los números indios había conquistado el mundo occidental. Con ellos, los navegantes europeos hallaron más fácil calcular la latitud en la que se encontraban y así atreverse a cruzar el gran océano lejos de la vista de la Tierra. Así es como tropezaron con América. Y los nuevos números se convirtieron en el vocabulario de la banca moderna tal y como lo conocemos hoy. Pero aún había mucho espacio para el viejo problema de el error humano. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Qué desgracia! ¡Socorro, qué desgracia! Colón pensaba que había llegado a Japón cuando de hecho había llegado a las Indias Occidentales tras recorrer la mitad del mundo. Había cometido un error que es cosa de humanos, pero había un hombre empeñado en conseguir que dejaran de producirse. Sucedió alrededor de 1600... Bueno, no sé ni por qué me molesto. Gottfried Wilhelm Leibniz fue uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, que estuvo decidido a librar a la humanidad de la maldición del error humano. Tratando de hacerlo, Leibniz inventó algo que aún hoy sigue afectándonos en nuestras vidas cotidianas. Y lo que es más, es un invento que daría a nuestro viejo amigo 1 la oportunidad de gobernar el mundo. Leibniz estaba convencido de que podía erradicar el error inventando una máquina de calcular mecánica, y de hecho construyó una, utilizando todos los números del 0 al 9. Pero después tuvo una idea mejor, inspirada por su filosofía. Es verdad que, mientras el completo vacío y la jungla sombría pertenecen a 0, él es Espíritu de Dios y su luz pertenecen al Todopoderoso 1. En otras palabras, y parafraseando a Leibniz muy libremente, el universo es una especie de queso de Gruyère, cosa que algunos habíamos sospechado durante años. En él, los agujeros son tan importantes como el propio queso, de modo que para construir el mundo necesitamos tanto algo, el viejo número 1, como montones de nada, que es donde el 0 entra en acción. Leibniz estaba convencido de que 1 y 0 eran los únicos miembros del equipo realmente necesarios. Afirmaba que con estos dos números podría hacer realidad cualquier sueño matemático, y lo que es más, eliminar el error humano. Se libró del resto de los números y desarrolló un sistema que usaba solo unos y ceros, el llamado sistema binario. Pero un minuto, ¿cómo se pueden expresar todos los números solamente con el 1 y el 0? Creo que es hora de que consulte a alguien que sabe de qué hablamos. Marcos, necesito entender el sistema binario. ¿Binario? Bien, déjame mostrarte un número en sistema binario. De acuerdo. He aquí el número 9 escrito en sistema binario. Se usan solo unos y ceros y se escribe cualquier número. Solamente con unos ceros. Esto es 9 en binario. Bueno, a mí me parece que es 1001. Eso es porque estás obsesionado con tus 10 dedos y quieres contar las cosas de 10 en 10. En el sistema decimal tienes en cuenta cuántos unos hay en la primera columna, cuántos dieces en la segunda, cuántos cientos y cuántos miles. Pero en el sistema binario las cosas funcionan de otro modo. En él hay que fijarse en cuántos unos, cuántos doses, cuántos cuatros y cuántos ochos hay en cada columna. Aquí tenemos un huevo. Debemos representar este número utilizando solo unos y ceros. Sí. Bien, entonces solo podemos poner un huevo o no ponerlo. Hay un huevo en el 1. Un huevo representa a 1. Ahora déjame enseñarte cómo es 9 en binario. Aquí un lote de 8. Tengo un huevo en la cuarta columna. Un 1. Sí, un lote de 8 en la cuarta columna. Y 9 es 8 más 1. De modo que necesito otro 1 en la columna de los unos. Así que en sistema binario, 9 es un 8, ningún 4, ningún 2 y un 1. Asombroso. Pero, ¿qué pasa con los demás números? Bueno, después de unas 3 horas de clase, llegué a comprender que era posible expresar todos los números utilizando solo unos y no unos.
Incluso llegué a convencerme de que no hacía falta usar huevos para hacerlo. Es un tipo de sistema mecánico. Es muy mecánico el sistema de añadir unos y ceros y por eso es perfecto para una máquina, porque a la máquina no le importa lo largo que pueda llegar a ser el número. Puede arreglárselas con números larguísimos, mientras que nosotros no podemos hacerlo. Lo interesante es que es una forma muy eficiente de sumar números y por eso a las máquinas les encanta poner los números en sistema binario. Y Leibniz diseñó una máquina binaria exactamente de ese tipo. Solo que él utilizó bolas de metal que caían sobre ranuras y no huevos y hueveras. En adelante, los errores serían cosa del pasado. Parecía que la era digital podía empezar ya a conquistar el mundo. Desgraciadamente, nunca la construyó. Uno y 0 debían esperar aún otros 265 años antes de ponerse bajo la luz de los focos. He aquí Colossus, el primer ordenador de funcionamiento binario del mundo. Es el sueño de Leibniz hecho realidad. Pero en vez de dejar caer bolas metálicas en ranuras, Colossus es una máquina electrónica. Aquí, 1 y 0, algo y nada, han acabado estando en su elemento como corrientes eléctricas, encendido y apagado. Colossus se creó en la Segunda Guerra Mundial y se instaló aquí, en el centro de decodificación de Bletchley Park. Estaba formado por 1200 válvulas, miles de cables y cientos de componentes mecánicos. Pero como en todos los ordenadores de hoy en día, el verdadero corazón de esta máquina es 1 y 0. En su forma eléctrica binaria, 1 y 0 llevaron a cabo millones de cálculos rapidísimos que pudieron descifrar los códigos del enemigo antes incluso de que los alemanes afilaran sus lápices. Gracias a Colossus, los aliados supieron lo que decían los mensajes alemanes antes que el propio Hitler. Y puede que este extraordinario invento contribuyera a acortar la guerra en más de 2 años. La tecnología que nació aquí, en Bletchley, ha cambiado nuestro mundo para siempre. ¿Recuerdan todas aquellas razones por las que hacía falta utilizar y comprender los números? Realizar cálculos astronómicos, hacer mediciones, dividir correctamente las propiedades. Los ordenadores pueden hacerlas todas. Sacar porcentajes, calcular los cambios de moneda y el interés compuesto. Todos esos cálculos que preocuparon y a veces dejaron perplejos a los grandes pensadores de la antigüedad pueden dejarse ahora en manos de los ordenadores. Podemos vivir en nuestra bendita ignorancia sin saber siquiera si el resultado es correcto o incorrecto. ¿Y eso tiene que ser bueno? ¿No? Terry, ¿dónde vas, Terry? ¿No me vas a dejar aquí? ¿No, Terry? ¡Terry! En la era de los ordenadores, todo nuestro mundo está gobernado por una corriente de unos y no unos, desde los extractos bancarios hasta los informes médicos, incluidos los códigos de barras cada vez que compro una lata de comida para gatos. De modo que el resto de los números pueden ser arrinconados en el basurero de la historia. No necesitamos más que a 1 y 0. El viejo dúo ha llegado a la cima del éxito. Esperamos poder controlar a estos pequeñajos.